Gracias, Padre, por un día más, Señor. Gracias por tenernos aquí reunidos a todos los hermanos, Señor, para aprender de tu palabra, para interiorizar más de tu palabra, para acercarnos más a ti, Señor. También, Señor, quiero que pongas palabras en mi boca que sean de tu agrado, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que bendigas a todo aquel que pida en el nombre de tu Hijo y en su nombre hemos orado. Amén y amén. Bien, la semana pasada hicimos la primera parte del libro de Santiago 4. En esta primera parte que hicimos, el autor le habla directamente a la iglesia, tirándonos de las orejas por hacerle caso a nuestras pasiones que llevan a actos y hechos que derivan en placeres mundanos y por ende conllevan a pecado. Y este es un aspecto de gran importancia en los tiempos actuales, en que cada vez hay más una pérdida de los más elementales valores y en el que se pretende que aceptemos que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno. Pues bueno, Santiago nos dice que debemos alejarnos de toda amistad pecaminosa con el mundo, que, que todo lo que el mundo nos aplaude va a derivar en una enemistad con él. Pero nos anima diciéndonos que a los humildes, o sea, a los que le creemos a Dios, nos dará una mayor gracia para afrontar al diablo y sus tentaciones. También nos exhorta a limpiar nuestras manos, que significa que debemos reconocer y confesar nuestros pecados a Dios para poder tener una cercanía con Él, una intimidad con Él, más unión con Él. Y por último nos indica que el sometimiento y la humillación ante Dios es el único camino para poder ser exaltado en su presencia. Pues bien, vamos a leer entonces Santiago 4 del 11 al 16 para comenzar con el estudio de hoy. Eh, y leo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No, uno solo es el dador de la ley. ¿Qué puedes salvar y perder? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo malo y no lo hace, le es pecado. Pues bien, en el principio aquí del versículo 11, estamos todo lo que han estado viviendo, un verdadero arrepentimiento, sabemos que no debemos juzgar o hablar mal del hermano, porque en algún momento todos hemos pecado. Cuando consciente o inconscientemente damos nuestra opinión sin tener detalles de la vida sobre la persona que emitimos dicha opinión, nos estamos colgando al cuello la toga y ya no somos hacedores de la ley, sino que nos convertimos en juez y queremos impartir nuestra propia ley. Y nos sentimos con el derecho de dar clase moral o de todo lo que sea y que nazca a partir de nuestro propio punto de vista o de nuestra opinión. Hoy en día es muy fácil juzgar porque para hacerlo solo hace falta que hayan dos personas o más entablando una conversación y hablando sobre otra. Cuando intentamos ayudar, entre comillas, a alguien, lo que hacemos es airear sus problemas. Lo que queremos es que se vea que tenemos la verdad absoluta y que por tanto nos convertimos en juez. Son varios los ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre lo que piensa Dios y lo que pensó Jesús
sobre juzgar. Le voy a dar algunos ejemplos. En número 12, del 1 al 15, se relata cómo María y Aarón criticaron a Moisés por haber tomado una esposa etíope, lo que se considera como una acción impropia para un líder de su pueblo. Dios se enoja con ellos y por juzgar a Moisés de esta manera, y le dice a través de una nube que Moisés es su elegido. Aarón y María se arrepintieron y se disculparon con José. En el Nuevo Testamento, ya Jesús, en Lucas 7, del 36 al 50, una mujer pecadora es juzgada por los fariseos mientras Jesús está cenando en casa de un fariseo. Ella se arroja a los pies de Jesús y comienza a llorar, lavando sus pies con lágrimas y peinándolos con su cabello. Los fariseos se burlan de Jesús por permitir que una mujer pecadora se le acerque. Pero Jesús les dice que él no juzga a nadie, sino que ama a todos. En Lucas 18 también, del 1 al 11, Jesús cuenta una parábola sobre dos hombres que oran, uno fariseo y otro publicano. El fariseo se jacta de sus acciones y juzga al publicano. Pero Jesús enseña que Dios acepta al publicano por quien reconoce su pecado y pide perdón más que al fariseo que se cree justo. Y ejemplos como estos hay muchos en la Biblia. Hasta el mismo Jesús, hermano, fue juzgado. Entonces, el octavo mandamiento dice, no darás falsos testimonios ni mentirás. Y cuando se le pregunta a Jesús en Mateo 22, 36 al 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si la ley es amar al prójimo como a ti mismo, y si no te juzgas a ti primero, ¿cómo puedes entonces intentar hacerlo con los demás? Uno solo es el dador de ley, y ese es Dios. Y cuando juzgamos, estamos dando una enseñanza equivocada, y eso puede acarrear problemas para el que juzga, para el juzgado, para todo aquel que es cómplice y asiente, para el que escucha y se hace una idea del juzgado. Es decir, que muchos son los implicados y muchos son los confundidos. Ojo, cuidado. Entonces, dejemos a Dios que siga poniendo en práctica la ley y que sea Él el que nos juzgue cuando llegue el momento. Luego en los versículos de 13 y 14, leyendo el versículo 13 nos damos cuenta que Santiago no condena que tú hagas negocio, no condena que con nuestro esfuerzo logremos un cierto estatus. Lo que sí condena es que ese andar y que esos planes y que eso que tú hiciste lo hayas hecho y hayas dejado fuera a Dios. Que planifiquemos nuestras vidas sin tener en cuenta y pidamos dirección a Dios. Tenemos que tener en cuenta y pedirle siempre dirección a Dios. Esa conducta es inconsecuente con la genuina fe salvadora que somete todo a Dios. Cuando de forma unilateral se hacen planes y proyectos para el futuro, sin saber que ese futuro puede cambiar de un momento a otro, que el único que conoce el futuro es Dios. Yo oí decir a Facundo Cabrales una vez que la madre habló con él y le dijo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Es decir, que todo lo que nos depara el futuro, desde un hermoso amanecer, desde un sol en las nubes, desde un atardecer en una playa, todo lo que es el día a día nuestro, solo Dios lo conoce. Ese día que transitaremos lo debemos hacer cogidos de la mano y guiados por Dios. En el versículo 15, aquí vemos cómo el cristiano verdadero somete sus planes a la señoría de Cristo. Debemos ser humildes y dejar nuestro futuro en la frase, si Dios quiere. Hoy en día está de moda frases tales como, si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres, Dios quiere. Eso es para mí, es blasfemia, porque eso nos aleja de la humildad de pedir consejo a Dios
sobre nuestros planes y someter a su entendimiento su respuesta y lo que pedimos, a su entendimiento, no al nuestro. Si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, debemos pedir con humildad. Luego más adelante, en los versículos 16 al 18, Santiago dice con énfasis que la jactancia es mala, porque ella no proviene del amor, sino que proviene del engaño, del ego y la mentira. Por tanto, si quiere conocer la palabra de Dios, si conoces la palabra de Dios y no la llevas a cabo y no la pones en práctica con tu actuar, estás cometiendo pecado. Quien conoce la verdad y la enmascara, la niega, la esconde, está cometiendo pecado. Entonces, en Santiago 4, yo lo dividí en 6, lo resumí en 6 puntos. Punto número 1, conflicto y luchas internas. Esto surge en las personas debido al deseo y las ambiciones egoístas. Y se enfatiza en estos deseos egoístas porque son la fuente de muchas disputas y problemas en la comunidad cristiana. Empieza desde la casa, el matrimonio, la relación con los hijos, la relación con los vecinos, la relación con los hermanos. Todos estos deseos malos van a traer problemas con todas estas relaciones. Y desde ahí empieza, desde la raíz del cristiano. El punto número 2, la importancia de la oración. Debe ser lo primero a lo que acudamos. Santiago nos recrimina que a veces no tenemos lo que necesitamos porque no pedimos a Dios con una actitud correcta, porque no pedimos a Dios. Es decir, a menudo oramos por motivos egoístas y en lugar de buscar con humildad la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el punto número 3, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nuestra meta debe ser agradar a Dios y no complacer al mundo. Aquí nos advierte Santiago lo que significa estar en armonía con los valores y deseos mundanos, en lugar de seguir los caminos de Dios, porque, señores, es sencillo. Ser amigo del mundo y sus pecados es ser enemigo de Dios. En el punto número 4, la humildad y la sumisión a Dios. En este aspecto, Santiago insta a los creyentes a someterse a Dios y resistir al diablo, prometiendo que el diablo huirá de ellos. También anima a acercarse a Dios con corazones limpios y manos puras. Buscarlo en la oración, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, entrando en cursos de INTE, perfeccionando los estudios bíblicos, todo lo que conlleve a la lectura y a estar más comprometido con la palabra de Dios. En el número 5 dice, no juzgar a los demás. Santiago advierte contra el juicio y la crítica a los demás. Él argumenta que solo Dios es el juez y nosotros no debemos asumir ese papel. En lugar de juzgar a los demás, debemos enfocarnos en nuestras propias faltas y ser misericordiosos con los demás. El mundo necesita más del amor que de nuestras críticas, que de hablar mal del hermano, que de ser ponzoñoso, que de ser metiche, todo eso. El mundo lo que necesita es el amor de Dios, el amor de Cristo. Entonces, por último, en el número 6, la incertidumbre de la vida. Él advierte contra hacer planes sin considerar la voluntad de Dios y exhorta a reconocer la fragilidad de la existencia humana. Nada escapa al plan de Dios, que ese es el verdadero plan. Nuestras decisiones y acciones deben estar determinadas por su palabra. Por eso siempre debemos orar antes de planear algo y estar atentos para escuchar y confirmar que nuestros planes son de su agrado. No solo es que debemos orar, sino que tenemos que poner atención a nuestro andar diario para ver si eso que nosotros pedimos es lo que quiere Dios en nuestras vidas. No debemos equivocarnos.
Podemos resumir que Santiago 4 es un capítulo de gran importancia en los tiempos actuales para todos los cristianos. Es un manual dentro del manual de vida que es la Biblia. Debemos vivir con humildad, en total sumisión a la voluntad de Dios y alejarnos lo más posible del mundo y sus cosas. Recordar que vivimos en él, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos de parte de ese mundo, sino que somos hijos de Dios y como tal debemos actuar. Debemos ser luz para el mundo y no convertirnos en sombra para el mundo. Santiago es una invitación a la intimidad con Dios, a su búsqueda incesante, y a la vez a una advertencia. Santiago 4 es un llamado de atención. Santiago 4 es es una señal de stop, para, cuidado, estás yendo por mal camino. Pero al mismo tiempo, señores, Santiago 4 es una gran promesa de Dios. Pues que tengan todos buenas noches y este fue mi corto hoy, pero conciso estudio. Pasamos las transmisiones al estudio central.